Bueno, como para ir metiéndonos un poquito más en tema, me gustaría que podamos pensar un poco acerca del valor del diagnóstico. Los proyectos no salen de un repollo, y si salen de un repollo, o si el proyecto sale simplemente de la inspiración de un sábado tomando una cervecita con los amigos, que además son mis compañeros, yo me animo a decir que no sé si va a funcionar o va a ser viable. ¿Por qué? Porque en realidad el proyecto es un proceso creativo y tiene mucho de esta intuición que nosotros tenemos de nuestras funciones, tiene mucho de la emocionalidad de compartir con nuestros compañeros, sin dudas, y eso nos va a llevar a grandes lugares. Pero sobre todo tiene que basarse un proyecto en un diagnóstico que sea real. Y acá nos empezamos a hacer un poco eco con el nombre de esta clase, de los hechos a las ideas, de las ideas a la acción. ¿Por qué? Porque un diagnóstico es una herramienta que nos va a permitir conocer la realidad, hacer un buen análisis de todo esto, para poder llegar a un punto de poder actuar sobre la realidad. Y otra vez, esto parece como un poco una verdad de perogrullo, algo que ya todos sabemos un poco cómo se hace. El tema es cómo lo hacemos con otros. O sea, cómo logramos estar todos en sintonía y conocer lo mismo. O sea, ustedes ya vieron que, por ejemplo, acá, ¿qué hacen los scouts? Y todos dijeron algo completamente diferente, algunos puntos en común. Cada una tiene su visión única. Entonces, es conocer la realidad no va a ser algo que se va a dar de manera sencilla. La idea es que podamos pensar un poco cómo podemos hacer para conocer con otros y llegar todos a una misma conclusión, aunque sea inicial, aunque sea provisoria. Poder hacer un análisis es también importante, porque una vez que tenemos cuenta de cómo es esta realidad y hemos llegado a ponernos de acuerdo, tenemos que analizar por qué esta realidad es así, cuáles son aquellos principios lógicos, esas leyes generales, esas relaciones de causa y consecuencia que hacen que las cosas sean de esta manera. Podemos coincidir todos en que hay mucha pobreza en la Argentina, pero no, ¿por qué hay mucha pobreza en la Argentina? Quizás a la hora de hacer un análisis de la información, podemos tener posturas muy diferentes. Lo mismo pasa a la hora de actuar. Por ahí llegamos a un acuerdo en cómo es la realidad y por qué la realidad es como es, pero a la hora de actuar tenemos estrategias muy diferentes. Bueno, nada, esto les puede hacer eco en muchas cuestiones, organizacionales, políticas de todo tipo, pero la idea es que podamos pensar al interior de nuestras organizaciones cómo ir logrando acuerdos, pensando en que el proyecto, y en este momento el diagnóstico, que es parte de un proyecto, implica hacer acuerdos en conjunto. Pasamos a la siguiente, por favor. En particular, los vamos a hacer un poco más de foco, o sea, hablamos de proyecto, hacemos un poquito más de foco, diagnóstico, y ahora vamos a hacer un poquito más de foco todavía, porque queremos hablar de no cualquier tipo de diagnóstico, queremos hablar de diagnósticos sociocomunitarios. Y acá me voy a tomar el atrevimiento de leer algunas partes de esta definición, porque es muy clave, es muy rica. En tal sentido, un diagnóstico comunitario es un proceso de recolección, ordenamiento, estudio y análisis de datos acerca de la realidad, ¿no? E información que nos permite conocer, bueno, mejor esta realidad de las comunidades o de una parte de ellas. Acá el alcance territorial empieza a entrar en juego, para poder dar una respuesta a los problemas. Además, la comunidad es una agrupación organizada de personas que se perciben como una unidad social. Cada organización en la que ustedes están convoca a una parte de la población que se ve identificada como un grupo como tal, y eso, bueno, le asuma algún rasgo, alguna lente, algún interés, algún elemento, algún objetivo o función común, ¿no? Que tiene que ver con esta pertenencia. Y bueno, toda esta gente está situada en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto. Pasamos a la siguiente, porfa. Otra definición de diagnóstico, como para ver, bueno, nada, que como proyecto hay diferentes definiciones, uno va encontrando la que le funciona mejor, la que le permite explicar mejor a su organización, bueno, qué es un diagnóstico. Esta es una definición clásica de Anderel. Es una etapa de un proceso por el cual se establece la naturaleza y magnitud de las necesidades o los problemas que afectan a un sector o aspecto de la realidad, que es motivo de un estudio o investigación con la finalidad de desarrollar programas y realizar una acción. Es decir, este nombre de la clase de hoy, de partir de los hechos, poder analizarlos y constituir las ideas y pasar a la acción, es un esquema general que está presente a la hora de pensar los proyectos y en particular para pensar la idea de hacer un diagnóstico. Pasamos, porfa, a la siguiente. Como hablamos de un diagnóstico sociocomunitario y no un diagnóstico simplemente organizacional, es decir, no estamos solo pensando en sumar
a los miembros de la comisión directiva de la que somos parte, sino que estamos hablando de... Uy, ese ruido me mató. Sino que también estamos hablando... ¿Cómo? Sí, sí, yo dije... nos buchonea que está abierta, está muy bien. Bueno, nada, cuando hablamos de un diagnóstico, no estamos un diagnóstico sociocomunitario, no estamos hablando de un diagnóstico común, un diagnóstico que podemos contratar a una empresa o que pueden hacer 2 o 3 personas porque creemos que son muy capaces. Quizás van a poder tener una visión interesante estas personas, pero lo que necesitamos es ir un poco más allá. Necesitamos involucrar a los destinatarios de nuestra organización y a las diferentes personas que tienen roles dentro de nuestra organización y a quienes acompañan a ellos. Por ejemplo, no sé, en los scouts, la familia, o en el centro de salud también, las familias, y los chicos van a la escuela. Necesitamos involucrar a la mayor cantidad de actores posibles que sean importantes, ¿no? En función de nuestra tarea. Eso implica un proceso de selección de cuáles son estos actores, y fundamentalmente implica que estos participen de manera real, es decir, que se puedan involucrar realmente en los procesos que nosotros fomentamos desde nuestra organización y que implica decisiones acerca de su vida. No sé, en una cooperativa, perdón, te tengo acá cerca y... Por ejemplo, en una cooperativa es muy importante que las familias participen y necesitamos que lo hagan de manera fidedigna porque hay algo de la educación de sus hijos, de sus hijas que se está poniendo en juego, y cómo uno no va a participar de ese proceso. O sea, es súper interesante que pueda hacer un diagnóstico acerca de cuáles son las necesidades edilicias, porque como la cooperadora se puede decir, uy, bueno, creo que hace falta esto y lo otro, pero después vienen las familias y te dicen, no, mira, ¿sabes qué me pasa? Que cada vez que vengo acá, esta pared a mí me tapa y yo no me quedo tranquila porque no veo a mis hijos entrar al colegio desde el auto, y la verdad es que pienso que habría que sacarla. Bueno, listo, es una visión que vos no la podés tener porque quizás vas caminando. Entonces, o sea, empezar a fundamentar este diagnóstico por medio de la mayor cantidad de visiones y perspectivas nos hace llegar a un diagnóstico real, acertado, fundamentado y que tenga sentido para las personas que están cerca de nuestra organización. En ese sentido, no la voy a leer porque, bueno, pero se las dejo para que la tengan. María Teresa Sirven es una teórica de la educación, a mí me gusta mucho, y ella habla de 2 conceptos, el concepto de participación real y el concepto de participación simbólica. Por ejemplo, si yo tengo ganas de que las familias de la escuela tengan una idea acerca, o sea, me tiren una idea acerca de lo que piensan acerca de la escuela, yo les puedo decir, che, ¿te parece que la escuela está linda o está fea? No, está fantástica. Genial. Yo me llevo esa información y avalo lo que a mí me parece que es una escuela linda, y hay un proceso de participación donde se incluyó la voz de la gente, pero que no tiene un fundamento real, sino que es aparente y que incluso puede incluir una instancia de validación de algo que es muy subjetivo, si la escuela es linda o es fea. Bueno, ¿es linda o fea o sirve? Ahora, si yo hago un proceso más participativo en términos de una participación real, donde puedo preguntarle a la gente, bueno, ¿qué es lo que tiene que tener la escuela para que vos vivas una escuela como querés vivirla? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué cosas? ¿Qué tipo de espacios? Ahí estamos hablando de un tipo de indagación completamente diferente, donde se apela a la gente desde sus propias palabras, desde su propio interés, tratando de buscar información que sea lo más objetiva posible y que responda a las necesidades que tiene. Ese tipo de características este tipo de características son las que buscamos cuando pensamos en un proceso de diagnóstico sociocomunitario que tenga la participación real de las personas, y no una participación simbólica, no un como sí, digamos. Pasamos a la siguiente, porfa. A ver cómo estamos de tiempo. Hay algunas formas de medir la participación de las personas en nuestra organización, en nuestras actividades o en un proyecto. No sé si vieron alguna vez una hermosa escalerita que dice participa poco, participa mucho. Hay diferentes estrategias para medir la participación en las acciones que hacemos, y esta es una que inventé en base a varias cosas que fui leyendo y que se las dejo como para que ustedes después la puedan pensar y la puedan reflexionar en base a algún caso. Son 2 columnas. ¿Conocen cómo se llama esto que usan los DJs? Ecualizadores. Bueno, ¿le vieron la idea de ecualizar una sintonía o una onda? Que generalmente tenemos 1 o 2 extremos y vamos moviendo una palanquita y le damos mayor, menor volumen, graves, agudos. ¿Saben de qué estoy hablando más o menos? Joya.
Bueno, es una especie de ecualizador de la participación, digamos. Entonces, por un lado tenemos cuestiones que inician o que llevan adelante la coordinación, y por otro lado, algunas cuestiones que inician o llevan adelante los usuarios. Bueno, este cuadrito lo llevarme para el espacio de salud, hablamos de usuarios y usuarias de salud. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en este proyecto, este diagnóstico, ¿lo inicié yo como coordinación o lo iniciaron de alguna manera los usuarios porque vinieron a decir, queremos que tengan en cuenta nuestra opinión y queremos opinar sobre esto y que se dé cuenta de nuestras realidades? Y bueno, no, lo inicié yo, ok, listo, pongo el ecualizador para acá. Bueno, la agenda sobre cómo llevar adelante esta actividad, ¿la decidí yo como coordinación, como facilitadora, o es algo que yo puedo discutir con la gente que va a asistir a esta actividad? Y no, lo definí yo. Tiki, bueno. Uno puede ir haciendo este análisis de estos diferentes ejes, que es la toma de decisiones, quién tiene mayor información, la implementación de quién depende, etcétera, y poder ecualizar su dispositivo, su proyecto o su diagnóstico en este caso en términos de la participación. La verdad es que no hay una ecualización correcta o no, porque depende mucho de las circunstancias o del momento. Por ejemplo, yo puedo recibir, no sé, en mi centro de salud un montón de gente que dice, no estás teniendo en cuenta mis necesidades, me tenés que escuchar. Perfecto, pero por ahí esa gente todavía no tiene el ejercicio de poder pensar actividades, de coordinarlas, de poder hacer agenda, y es un incentivo y un paso adelante para la comunidad que yo como coordinación facilite esto. Pero si la comunidad está acostumbrada a organizarse y yo le quiero imponer mis reglas, es un paso atrás en términos de participación. Bueno, nada, este material después se los vamos a enviar y yo les invito a que jueguen con esto, lo adapten, le sumen algún eje. Y yo siempre busco una tapita de gaseosa o alguna cosita, lo imprimo y como que jugamos a pensar cada una de las situaciones, en este caso un diagnóstico, cómo es diseñado, cómo es pensado un proyecto, ¿no? Como para decir, bueno, esta es la configuración al día de hoy de esta actividad y me sirve para medir si la participación de la gente está siendo tenida en cuenta o no, y después podremos pensar por qué. Bueno, así como estas hay un montón de herramientas que, bueno, podemos ir pensando, compartiendo. La idea es que el intercambio no se agote aquí porque si no, no llegamos. Sí, por favor. Ah, esa es como para ahí le falta una línea más, ¿cómo se dice? Más gruesa, es como que sería el resultado. Si la mayoría de los switch están del lado de la coordinación, podemos hablar de que hay una relación de poder que es desigual, que está más del lado de la coordinación. O si dan más para este lado, bueno, hay una relación en donde el poder está centrado más en los usuarios o en las usuarias de salud en este caso, y la verdad es que ninguna de las dos funciones, ninguno de los dos puntos sería malo. Depende el porqué y el contexto de la situación. Es más una herramienta como de análisis para medir la participación y poder reflexionar si esta participación en definitiva es más de carácter simbólico o es más de carácter real.